Y para hablar de ese tema está con nosotros la pediatra Angélica Delgado. Le damos la bienvenida a nuestro programa, El Café de la Mañana, y para esta sección que es la Escuela para Padres. Doctora Angélica, bienvenida al Café de la Mañana. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer porque es una oportunidad bastante grande para nosotros poder explicarle a los papás un poquito más de este tema, aunque es muy extenso y muy amplio. Es muy importante aclarar algunos mitos sobre el tema de la vacunación, porque pues hoy en día nos enfrentamos a cosas como los movimientos antivacunas y eso, y es importante que los padres tengan en cuenta la importancia de esta medida de prevención de las enfermedades en los niños. Y ahí es donde vamos, y es la primera pregunta que le tengo. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué como papá tengo que estar pendiente cada X tiempo, meses, años, no sé, para poner las vacunas a mis hijos? Bueno, entonces la idea es que la vacunación como tal es la primera medida de prevención que existe a nivel mundial para poder prevenir enfermedades masivas que a través de la historia se ha demostrado que han generado mortalidad y mortalidad en muchísimos niños y personas adultas. La idea es que a través del tiempo la medida se ha demostrado que ha disminuido en gran cantidad las personas que han fallecido por ellas, y a su vez obviamente prevenido la presentación de este tipo de enfermedades, lo cual es útil para la carga de enfermedad que hoy en día tenemos en los niños en general. Cuando hablamos de vacunas y hablamos en los niños, pues uno piensa cuando están recién nacidos, en el dolor, que a uno le duele, que qué tristeza, en que voy a llevarlo a torturar, que es que le estoy haciendo un daño a mi hijo. Pero entonces, ¿cómo le digo a los papás y a las mamás? Hey, no te preocupes, claro que duele un poquito porque pues es un pinchazo que no está acostumbrado, pero que es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. Bueno, la idea es que no todas las vacunas son inyectables, hay vacunas que son orales, entonces no es cierto que va a ser una tortura todo el tiempo la administración de las vacunas. Obviamente lo que se planea en el esquema de vacunación colombiano, que es un esquema muy completo, es el hecho de que cuando lleven a sus hijos, que son las visitas de los 2, 4, 6 meses, 7 meses al año, 18 meses y a los 5 años, que ese es el esquema que tenemos, pues se aplique la mayor cantidad en con el menor trauma posible. Es decir, por ejemplo, si vos puedes tener en una pentavalente 3 vacunas al mismo tiempo, de una le colocan las 3, ¿sí me entiendes? Y que el niño no sea sometido a tantos pinchazos y el papá no se sienta tan afectado por el hecho de ver a su bebé llorando, molesto, incómodo, y pues con las reacciones que se pueden presentar por una vacuna, como la fiebre, el malestar, la molestia en general. Entonces, ¿Por qué eso es lo que se busca. esos dolores? Porque tienen esas secuelas las vacunas que ve uno, los niños con fiebre, con malestar, que se vuelven pechichones. ¿Por qué genera eso las vacunas? Lo que pasa es que las vacunas son, las vacunas están conformadas algunas por virus vivos atenuados y otras por partículas muertas de los virus. Eso quiere decir que tú tienes que inocularle al niño el bicho, digámoslo así, para que él haga una reacción inmune y genere los anticuerpos para poder defenderse frente a la infección. Obviamente, si tú le colocas un virus vivo atenuado, es decir, que no está totalmente muerto, hay una reacción mucho más fuerte y el niño obviamente es como si tú le hubieras puesto algo que lo va a enfermar, pero no lo enferma. Lo que hace es que el niño presente un poco de malestar, de fiebre, porque son las primeras barreras inmunes que realmente tiene el cuerpo del niño para defenderse de eso. Entonces, ejemplo, uno de los mitos es que los papás, por ejemplo, piensan que la fiebre es una cosa mala en los niños. La idea es que hay que controlarla, pero la fiebre es una de las primeras manifestaciones de que el niño se está defendiendo, que es algo bueno y que obviamente nos está diciendo a nosotros, el niño está creando las defensas que necesita para poder enfrentarse a ese tipo de infecciones que en algún momento podrá tener contacto con la vacuna. Ahorita mencionabas que que en muchas de las vacunas se ponen varias, ¿cierto? Sí. Que hay como, mencionabas el término pentavalente. Pentavalente. ¿Cuántas vacunas más o menos se le ponen a los niños en esa etapa hasta los 5 años? Bueno, en promedio más o menos estamos hablando 4 o 5 vacunas por cada uno de los periodos en que ellos asisten a la vacunación. La idea es que algunas se administran de forma oral y otras se administran inyectables, bien sean subcutáneas o intramusculares, dependiendo del tipo de vacuna que se le va a colocar. ¿Todas las vacunas son iguales para todos los niños o hay diferencias? Bueno, hay que tener claridad sobre que no todos los niños se pueden vacunar de la misma forma, sobre todo los niños que tienen enfermedades como inmunodeficiencias primarias, que quiere decir que tienen trastornos de las defensas propias de ellos, y obviamente no se les puede colocar, ejemplo, una vacuna de virus vivos atenuados porque podemos generarle la enfermedad. Entonces es claro que el sistema de vacunación y el esquema de vacunación debe ser dirigido por un especialista que pueda enfocar según las patologías y las comorbilidades de cada niño qué vacunas se pueden colocar y en qué momento se deben colocar.
¿Qué pasa si como mamá se me olvida poner las vacunas a mis hijos? Sí, bueno, la de recién nacido pues se la ponen de una vez en la clínica, pero resulta que yo a los otros controles como que no voy juiciosa, se me pasó la de los 6 meses y voy después del año. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la idea es que el sistema de vacunación ha sido muy inteligente frente a ese aspecto porque sí, no solo por ejemplo porque se olviden, sino porque barreras en el acceso al sistema de salud, que no tienen cómo llegar al puesto de salud para para colocarse las vacunas. Entonces se han generado esquemas de revacunación o reestructuración de la vacunación. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si tú me traes un bebé de 1 año que no ha recibido ninguna vacuna, sino solamente la del nacimiento hasta ahorita, yo puedo con los esquemas de reestructuración y de revacunación colocarle algunas de las dosis, puede que no sean todas, pero sí por lo menos colocarle 1 o 2 dosis de las que necesita para defenderse en el resto de tiempo. Entonces eso depende de la edad en que él consulte. De pronto muchos papás cuando se les olvida, o las mamás que generalmente somos las que vamos a estar muy pendientes de los esquemas de vacunación y se nos olvidan, de pronto genera algo de miedo y van a decir, ¿será que me van a hacer algo? ¿Me van a poner un llamado de atención? ¿Me van a poner alguna sanción por no tener pues las vacunas de mi hijo al día? Bueno, la idea es que el esquema de vacunación y las vacunas son un derecho de los niños. Entonces, todos los padres deberían llevar a sus hijos al sistema de vacunación en algún momento. Si tienen alguna duda o dificultad para acceder a él, deberían manifestarlo a su pediatra, a su médico general que está haciendo el seguimiento de crecimiento y desarrollo de su hijo. Pero es importante que tengan en cuenta que deben asistir y si no se asiste a tiempo, explicar el motivo. Obviamente no quiere decir que uno va a pasar ese tipo de cosas, pero por ejemplo si la conducta repetitiva, es decir, no lo llevé a los 6 meses, no lo llevé al año, no lo llevé a los 18 meses, que son los esquemas que uno les coloca a ellos, obviamente va a llevar un llamado de atención porque está evadiendo una de las cosas que se le debe colocar a su hijo como protección, que son las vacunas. Entonces, pues sí, obviamente en ese momento se le hace un llamado de atención, pero si es constante, y es porque por olvido, porque no quiere o porque simplemente por pereza, pues obviamente en algunos casos se considera una negligencia en la atención y en el trato de su hijo y se pueden llenar fichas de notificación con respecto a eso. El ponerle vacunas a mis hijos me garantiza que ellos de verdad no sufran ciertas enfermedades. Pues la idea de la vacunación es que efectivamente disminuyan la mayor probabilidad de que él presente enfermedades graves que amenacen la vida. Entonces, casi siempre se habla de que los esquemas de vacunación pueden prevenir en un 90-99% la cantidad de enfermedades. Casi siempre pues uno espera que las vacunas tengan una gran cobertura. Sin embargo, muchas de las vacunas a través de los años pierden la potencia de protegerlo a usted de la enfermedad. Entonces la idea es que uno requiere hacer esquemas de revacunación en los adolescentes o cada 10 años o cada 15 años en las maternas, en las pacientes gestantes y en los pacientes adultos mayores de 50 años. Entonces, en general las vacunas dan una cobertura amplia, sí, se espera que sean más del 90% si se pudiera. Hay algunas que solamente cubren el 70, el 80% y hay que tener en cuenta que se requieren esquemas de vacunación, de revacunación a través de la vida. O sea, no solamente nos vamos a vacunar de niños, sino vamos a tener que vacunar en otras edades. Y precisamente sobre este tema que genera también muchas dudas y preguntas de nuestros televidentes, tenemos en WhatsApp una pregunta por parte de nuestros televidentes y dicen: una vacuna que le colocaron a una bebé de 4 meses en la mañana, ya en la tarde convulsionó sin tener fiebre, a los 8 días vuelve a convulsionar sin tener fiebre. ¿Es una reacción de la vacuna normal? Normalmente uno pensaría que si se presenta en las primeras 24 horas después de haber presentado el evento de la vacunación podría estar relacionado. La idea es que si su hijo presenta en algún momento dolor, fiebre, ustedes ven que está muy edematizado o muy inflamada la zona donde se realizó la vacunación, el niño presenta convulsiones, deja de comer, vomita todo lo que come, que son los signos de alarma que uno le explica a los papás, deben consultar inmediatamente al servicio de urgencias para nosotros poder valorar si realmente se trata de una reacción vacunal o si el niño está presentando alguna otra normalidad. Porque, por ejemplo, si es una convulsión no febril, es afebril, hay que hacer otros estudios buscando si tiene focos de epilepsia o alguna otra cosa. Hay algunas vacunas que se han relacionado con convulsiones, sí. Incluso en algunos casos se solicita que se coloque, por ejemplo, la DPTA, que es una vacuna que se coloca de forma celular para disminuir el riesgo de presentar esto.
pero la idea es que si en algún momento se presenta alguna de esas manifestaciones que se están mencionando, como lo que pregunta la persona que está comentando pues ahí en el WhatsApp, la idea es que consulten inmediatamente al servicio de urgencias para nosotros poder, si es una reacción vacunal, reportar el caso y poder hacer el seguimiento del tratamiento oportuno en ese paciente. Bueno, y tenemos otra pregunta por parte de nuestros televidentes y dice: buen día, tengo una pregunta, mi bebé cumple los 5 años el jueves, ¿cuál sería la fecha máxima para aplicárselo? Gracias. Bueno, la idea es que apenas ellos cumplen, uno les cita a la vacunación, ¿no? Uno no esperaría que pasara más de 1 mes, 2 meses para hacer la vacunación de su hijo. Hay algo súper importante y que los papás deben tener claro. Casi todos los padres que retrasan el esquema de vacunación consultan a los pediatras y nos dicen que no les quisieron aplicar las vacunas porque tenían tos, moquitos, fiebre, algunas de esas cosas. Es importante tener en cuenta que las vacunas exclusivamente se dejan de aplicar o en los niños que tienen inmunodeficiencias, es decir, porque hay que ponerles un esquema diferente, que tienen alergias severas al huevo, porque obviamente la gente a veces dice, no, es que a veces come huevo y se brota un poquito, no. Y que tienen enfermedades graves en ese momento que complican o que necesitan hospitalización, es decir que una gripa, fiebre, moquitos no son ninguna contraindicación para colocar en ese momento una vacuna en un paciente. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes que nos escriben y están obviamente interesados por el tema. Doctora, mi hijo, la influencia, ¿es necesario aplicarla cada año? Pues el ministerio no la volvió a dar y él dura con gripe seguido. Y la otra pregunta que tenemos, ¿qué tal son las vacunas unicelulares? ¿Son buenas o recomendables? Bueno, con respecto a la vacuna de la influenza, la idea es que el ministerio tiene en su esquema de vacunación nacional 3 dosis, digamos, pues con respecto al cronograma para uno colocarle a los niños. Sin embargo, si los niños sufren de infección respiratoria recurrente, tienen antecedentes de displasia broncopulmonar, que es una enfermedad que le da principalmente a los niños prematuros, bueno, algunas de estas cosas, la idea es que uno debería vacunar anualmente a su hijo, pero como tal, el esquema de vacunación nacional no tiene en cuenta la vacunación anual para todos los niños, no, de influenza no, es cierto lo que dice la persona. Y de acuerdo con lo de los unicelulares. Bueno, la idea es que nosotros esperaríamos que las vacunas unicelulares, se dice que la reacción que presentarían en el paciente sería un poco menor, los síntomas que uno les ve, entonces que la fiebre, que el malestar, pero en general el esquema de vacunación de nuestro país es uno de los esquemas más completos del mundo. O sea, al compararlo con los esquemas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, es uno de los esquemas más completos. Puede que no tengamos las vacunas que tienen la mayor cantidad de cepas en cada una de las aplicaciones que uno les coloca, pero es uno de los esquemas más completos y la idea es que se debe aplicar como está dicho. El protocolo de esquema de vacunación colombiano es un protocolo que se ha estudiado por la mayoría de infectólogos del país, no es un protocolo, digamos, instaurado al azar. Entonces la idea es que es un protocolo sugerido y que tiene evidencia clínica y bibliográfica para mostrarlo. Así es, ustedes ya saben, conocen de nuestro tema, lleven a sus hijos a vacunar, que es lo importante, es crearles y ayudarlos a tener una calidad de vida. Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esperamos tenerla nuevamente, doctora Angélica Delgado, pediatra. Canaltro.com